Muy buenas a todos. Después de varias semanas he decidido subir un nuevo tutorial. Desde luego esta serie va a continuar, no pienso dejar el canal inactivo. Sin más, os presento este Serial Me que he hecho yo mismo. La razón es que encontré estos días detrás unos programas comerciales que usaban un algoritmo interesante, fácil de resolver, digámoslo así, pero no voy a arriesgarme a colocar un tutorial sobre un programa comercial, ya que me puedo arriesgar a que me cierren la cuenta. Por tanto, he hecho ligeras modificaciones sobre ese algoritmo. En esencia es exactamente lo mismo, pero como digo, hay ligeras modificaciones y lo he convertido en un KitchenMe, en este caso un SerialMe. No voy a decir desde luego cuáles son esos programas. De hecho, si consiguieseis resolver estos los programas lo podréis conseguir enseguida, pero no lo voy a decir, no me lo preguntéis tampoco por mensaje privado porque no voy a responder. Es de dificultad 3 sobre 9, aunque por esas modificaciones que he hecho lo he hecho algo más sencillo para evitar tirarme media hora con el vídeo. Y este primero, este serial me consiste en introducir, por lo dicho, un serial que, como de costumbre, registre el programa. Es decir, esta vez no es un nombre de usuario y contraseña, perdón, nombre de usuario y serial, sino serial a secas. El serial tiene que verificar algo. Pues, como de costumbre, lo podríamos pasar por PID, pero ya lo hemos hecho mucho y ya os digo yo que no lo he empaquetado, porque lo he hecho yo. Sin embargo, lo voy a analizar como si no tuviese ni idea de lo que he escrito. Bien, como de costumbre lo cargamos y vamos a Search for Names. Y como de costumbre miramos qué es lo que hay. Ya habéis visto antes un message box y veis aquí que hay un get delegated en textag. Como de costumbre entramos, breakpoint, ejecutar y antes de hacer nada vamos a mirar qué es lo que sucede. Vale, se llamaría a este único campo de texto que es el único que hay y se obtendría los datos y entonces se llamaría a una función. TestEax significa si la función ha devuelto 0, se saltaría. Simplemente significa eso. ¿Y a dónde se saltaría? Pues a que incorrect try again. Entonces, sea lo que sea, tenemos que intentar que esta función no nos devuelva el resultado 0. Antes de escribir cualquier cosa en el serial, vamos a ver qué contiene esta función. Y en primer lugar, contiene pues una llamada a strlen, eso significa la longitud de la cadena, se sobreentiende que es la longitud de la cadena que hemos escrito, y esto dice que el serial debe tener 8 caracteres. Antes de continuar vamos a ir anotando todo esto. Entonces, pues eso, sabemos que el serial debe tener 8 caracteres. Bien, después sabemos que se va a ir haciendo un bucle y en ese bucle a cada carácter se le va a preguntar si es una función de user32 ischar alphanumeric. Eso significa que si ese carácter en concreto o es un número o es una letra. Si es así no hay problema, pero si no lo fuese saltaría aquí y de aquí saltaría a return, vamos, se llevaría a Ajax el valor 0 y entonces ya lo habríamos cagado y tendríamos un problema si no fuese una letra. Pero también tendríamos un problema, como veis aquí, justo después de este ischar alphanumeric, veríais aquí una comparación de si es mayor que 46, 46 es F mayúscula, entonces si es mayor que F mayúscula, es decir 46, y es menor que A minúscula, que tendría el valor 60, si está entre esos valores, es decir, por ejemplo, la R está entre esos valores, pues entonces también volveríamos a saltar y tendríamos se regresaría con el valor 0 y también tendríamos un problema. ¿Qué podemos deducir de esto? Si solo se permiten coger números y letras de la A a la F, ya sean mayúsculas o minúsculas, pues que el código es, el serial, mejor dicho, es algo hexadecimal. Voy a colocar esto aquí, es un poquito rudimentario, pero creo que es para aclarar las ideas. Sabemos que el serial es hexadecimal. Bien. Después vemos aquí que si eso lo traduzco, eso lo podéis entender vosotros si lo leéis. Si la letra, si el carácter en concreto es una letra y esa letra no es mayúscula, se le resta 20
para que sea minúscula. Eso viene de que las minúsculas se empiezan a contar a partir del 61, 61, 62, 63, eso serían ABC minúsculas. Y las mayúsculas serían lo mismo, pero contando desde el 41. Se le resta 20 y cualquier minúscula se transforma en mayúscula. Eso es todo. Es una comprobación. La comprobación de que es hexadecimal y que tiene 8 dígitos. Y todo lo minúscula se transforma en mayúscula. Vale, pues la primera función ya la tenemos. Y ya podemos introducir algo cualquiera, por ejemplo esto. Se nos pararía en el breakpoint que hemos puesto antes. Y como cumple todas las condiciones, obtendríamos un 1 y pasaríamos. Ahora vamos a ver esta segunda función. Bien, entramos dentro y a partir de ahora, porque vais a ver que eso es un lío, lo importante es usar la intuición, no analizar mecánicamente qué es lo que se hace en cada uno de los pasos. Y os recomiendo eso principalmente porque analizar un ejecutable usando la intuición marca la diferencia entre poder craquearlo y desensamblarlo en cuestión de minutos o en cuestión de días. Y no estoy exagerando. Aquí veis que se ha cargado una cadena de texto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, la cadena de caracteres hexadecimales. Después se compara, se emplea este string len. Esto debe ser para para hacer un bucle, es lo más lógico. Y después se hace aquí string char, esto es de otra función de este módulo. Y esto se carga con cada uno de los caracteres de nuestro serial que hemos introducido. Y se iría multiplicando, como veis aquí, todo el rato sería un SHL. SHL significa multiplicarlo por 2 elevado a 4. Se multiplicará por 2 elevado a 4 un entero, no sabemos cuál. El caso esto, lógicamente, 2 elevado a 4 es 16. Esto está interviniendo en algún proceso de convertir de la cadena de texto hexadecimal que hemos introducido a un entero, que es la representación decimal o hexadecimal del serial que hemos introducido. En palabras simples, si habíamos introducido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como veis aquí, ahora tenemos en el registro EAX esos mismos valores. Tan solo se ha transformado de texto a número. Es simplemente eso. No quiero liar. Bien. Y aquí vemos que ya previo a decidir ya si el serial ha sido correcto o no, vemos que se llama una función que esto que acepta dos parámetros. Sabemos que acepta dos porque se hace un push. Aquí no viene implícito lo de push, pero se llama al stack. Se introduce en el stack dos veces este valor, el que se acaba de calcular. Antes de seguir, volviendo a esto, lo dicho, se pasa del texto a este número, que lo vamos a llamar X, y eso se introduce dos veces en el stack. Y vamos a ver ahora qué se hace con esto. Entramos dentro, y ahora nos podemos pegar cabezazos contra la pared y todo lo que queramos. Esto puede parecer muy confuso, y lo es, de hecho. Y entonces vemos aquí muchos mobs. Entonces, repito, podemos analizar esto y tardar 2 horas o 3 horas en saber qué es lo que está pasando aquí. Pero si usamos un poquillo la lógica, podemos ver que aquí hay muchos mobs. Los mobs realmente son traslados de bits de un sitio a otro. Es decir, más bien copias, pero no es ninguna operación en sí, no es ninguna operación matemática. Y por otra parte, operaciones matemáticas que veamos, una multiplicación, otra multiplicación, otra multiplicación más. Y los mobs aparecen mucho cuando hay, ¿cómo se llama esto? Cuando se cambia de un entero de 32 bits a un entero de 64 bits. Y eso sucede cuando los números de 32 bits que se van a multiplicar suelen ser bastante altos. En casos como este, donde podemos introducir un serial que prácticamente sea f, lo podemos hacer. El resultado de multiplicar dos veces ese número va a ser bastante mayor que 32 bits. Por tanto, podríamos deducir qué es eso. Vamos a ver lo que sucede después de esto. Vemos que se van introduciendo aquí ciertos valores en no sé, en algún registro debe aparecer, digo yo. Vamos así continuando hasta que se hagan las multiplicaciones. Y entonces aquí vemos que han aparecido nuevos números. Aquí este DC, no sabemos lo que es. Aquí 1DF, 4D, 840.
No sabemos lo que es, pero tenemos una hipótesis. Tenemos la hipótesis de lo que acaba de suceder es que los dos números que han sido llamados al... ¿Cómo se llama? Los dos números que han sido llamados a la función se han multiplicado. Pues vamos a comprobarlo. Multiplicamos esto por sí mismo. Y el resultado efectivamente es este. 1DF 4D840 que se almacena aquí. Y el inicio que es 14B66 se almacena aquí. Obviamente como es de 64 bits pero los registros son de 32, pues el número se parte en dos trozos. Pero en esencia es una multiplicación. Por tanto nos hemos ahorrado pensar todo esto y directamente por lógica se puede deducir qué es lo que está pasando. Y no diré que sí, claro, tú lo has hecho, sabes lo que sucede. No, esto lo tenéis que hacer así porque es la única manera de... En fin, de sacarlo. Y después aquí se hace una operación con una cadena hexadecimal, dead beef. Esto, tenga las connotaciones que tenga, esto viene siendo un número. Y se llama una función, es decir, se envía al stack, se hace un push con los valores que acabamos de calcular, es decir, el resultado de esa multiplicación, hay 1, 4, B66, no sé qué, y la otra parte, es decir, las dos partes, los dos enteros de 32 bits que componen el entero grande de 64, y también esta cadena, deadbeef. ¿Y qué es lo que sucede? Pues no lo sabemos, pero el resultado de hacer eso ha dado este número, y este número es de 32 bits. ¿Qué es lo que puede hacer que algo lo disminuya de tal manera? Una resta, desde luego que no, porque si restamos algo enorme, una de casi 64 bits, algo de 32, pues a lo sumo se nos quedaría de 63 bits, no puede ser. Una división es posible. Si hacemos la división, no la voy a hacer, veréis que eso no da. ¿Cuál es la otra operación que suele ser bastante usada? El módulo. Entonces, hacemos módulo con deadbeef, a ver si nos da. Y escribimos deadbeef y nos da exactamente lo que tiene x, y ese valor es el que devuelve la función. Por tanto, ya sabemos lo que hace esta función. Esta función a los dos x que eran estos los multiplica y al resultado le hace módulo a, donde a es esa constante deadbeef. Bien, ahora vamos a ver qué sucede. Ahora entra en un bucle donde un bucle que se repite 15 veces, por cierto, porque empieza en 0e. Bueno, sí, vale, esto no son 15 veces exactamente. A ver, me voy a empezar a liar solo. Son 15 veces en este bucle más una que es la anterior, ¿vale? No quiero confundir. Simplemente se llama aquí y se vuelve a llamar a la misma función, pero esta vez usando como parámetros este D508 que hemos calculado previamente, que hemos calculado aquí. Entonces, como veis, se vuelve a llamar y esta vez usando los dos parámetros anteriores. Entonces obtendríamos 5cc, lo que sea. Y con este 5cc, ¿qué se hace? Pues se vuelve a meter en el stack y se llama a la función con ese 5cc. Y obtenemos 32. Y ese 32 se vuelve a meter en la función. Es decir, que lo que estaríamos haciendo prácticamente es cogiendo el resultado de esto, multiplicándolo por sí mismo y volviendo a hacer módulo a. Y al resultado de hacer esto, pues volvíamos a aplicarle el mismo procedimiento. Y eso lo haríamos un total de 16 veces, ya que estas son 15, como he dicho, y esta de aquí sería ese extra que tiene inicialmente. De manera que 16 veces haría eso, es decir, sería hacer una operación, pues esos 65.536 veces, que viene siendo 2 a la 16. Es decir, el resultado de hacer esto una vez, y eso hacerlo 2, y eso otras 2, eso, haciéndolo 16 veces, nos daría un número altísimo. Y entonces nos encontramos con un problema, porque vale, ¿eso que nos lleva? Bueno, aquí habría un paso previo, donde si colocamos un breakpoint aquí a la salida, aquí habría un paso previo donde se vuelve a llamar a la función, cogiendo el resultado de haber hecho esto 16 veces, y otra vez la x inicial. Pues eso, que en total sería 65.537 por esta llamada extra que se ha hecho a la función. Es decir, no tiene ningún misterio. ¿Y a qué llegamos con esto? Pues aquí llegamos a un número, y ese número tiene que cumplir una condición, que la veis aquí. Tiene que cumplir una condición que sus primeros números,
es decir, sus primeros 4 dígitos sean café. Así, que esta sea una C, una A, una F y una E. Esto se puede ver porque se hace aquí un AND EAX, bueno, se hace primero un SAR, que vendría siendo arrastrar todo hacia la izquierda. Después se hace un AND para eliminar si quedase algo al inicio. Y se compara si lo que tenemos aquí es café. No lo es, por tanto, pues ya está, nos manda a la mierda, básicamente. Aquí, a incorrect, try again. Vale. Entonces, como he dicho, el resultado de hacer esto 16 veces y añadir esa X, esa final que hace ahí, tendría que dar como resultado algo que empezase por café. Y después aquí lo que quisiera. Vale, pues nos encontramos con un problema, porque, claro, ¿cómo despejamos la X de esta ecuación? Es decir, hasta ahora en los... ¿cómo se llama esto? En los serials.me y en los keygen.me que habíamos hecho, había un proceso que era fijo y después se comparaba con lo que tú habías introducido. Por tanto, revertirlo era muy fácil, porque ya la fórmula directa ya te la decía el propio programa. Pero en este caso, la fórmula de comprobación no es la misma que la del keygen, o la del keygen o lo que genere estos serials. Entonces, que no sea la misma no significa que esto sea una función de un solo sentido como el MD5 y que cunda el pánico y que nos suicidemos todos, no. Pero, quiero decir, hay que saber un poquillo de matemáticas, aquí es donde ya entran las queridas matemáticas. Por eso os recomendaría que si digo algo que no queda claro, tanto en este vídeo como en los siguientes, en Wikipedia encontraréis cualquier información de ese tipo por si uso algún término raro. Es decir, eso en teoría con conocimientos de secundaria y alguno que miréis por ahí en algún artículo, en alguna entrada, os vale, no hay nada muy avanzado. Bien, pues la mágica propiedad que interviene aquí es que, por ejemplo, si nos centramos en este bloque de aquí, perfectamente podemos suprimir estos dos módulos. Este porcentaje significa módulo, es decir, módulo podéis ver lo que significa, es decir, 7 módulo 5 es 2. ¿Por qué? Porque lo que te pases de 5 vuelves a contar desde 0. Es eso. Entonces, aquí los módulos se te pueden ir y te quedaría la multiplicación de estos 4. Si esto lo aplicas 16 veces, te quedaría x elevado a 2, elevado a 2, elevado a 2. Así, 16 veces, de manera que te quedaría 65.536 más S1 que habíamos obtenido del final. A todo eso se le haría módulo con A y tendría que dar café xxxx. Bien, pues ese es el algoritmo. Acabamos de todo lo que había aquí, que parecía inicialmente complejo. Ya lo hemos triturado y ya pues se ha reducido simplemente a esto. Si damos a play, obviamente nos va a dar aquí un serial. Bien. Esto lo podríamos cerrar, no sé ni para qué lo he abierto. Y entonces vamos a ver cómo generar ¿cómo se llama? Un keygen y algo que genere una clave válida. Si investigáis un poco en internet podéis ver cómo despejar la X de esta ecuación y hacer un programa en Python o en C para sacar una clave válida. Yo voy a usar Wolfram Matemática para ahorrar tiempo y porque el objetivo de hoy no ha sido tanto es hacer un programa, es hacer el keygen, propiamente dicho, lo que genera las claves, sino más bien comentar este algoritmo porque es curioso, es decir, no es algo tan obvio como como en tutoriales anteriores. Y bueno, el primer objetivo era ese. El segundo era pues ganar un poquillo de intuición en estas cosas que si no nos eternizamos. Yo de hecho lo estoy haciendo, llevo 18 minutos. Bien, a ver si lo acabo antes de los 20. Entonces, haciendo módulo con esto y deadbeef, el resultado de hacer esto nos tendría que dar algo que empezase por café. Por ejemplo, café 0001. Y esto es notación de Wolfram Matemática que indica simplemente que es hexadecimal este número. Entonces esto resuélvemelo para enteros de x. ¿Ves? Por esto me encanta Wolfram Matemática. Te puede... ¡Ay! Errata. Errata también. 65.537. Lo es coincidiendo con lo que teníamos aquí. La expresión es la misma. Y obtenemos esto. Esto sería la solución decimal de esta x. Esto lo copiamos, lo metemos en la calculadora.
lo transformamos en esto en hexadecimal, y ahora si lo introducimos, pues vamos avanzando por las funciones. Vaya por Dios. Vamos avanzando por las funciones, y al llegar al final veríamos que lo que tenemos es café. Entonces le damos a play y nos da el mensaje de enhorabuena. Por tanto, ¿cuáles serían las claves válidas? Ya podemos cerrar esto. Las claves válidas serían pues café 001, café 002, 3. Esto realmente habría muchísimas claves. De hecho, si probásemos al azar, de cada 65.536 una sería válida. Y diréis, vale, sí, esto entonces no tiene sentido haber liado tanto usando esta propiedad ahí de la aritmética modular y estas cosas. El programa comercial que usaba este sistema para verificar los serials, usaba números de 64 bits, de manera que las combinaciones, no sé si estaban en torno a las miles de millones. Entonces en ese momento es cuando deja de ser rentable usar fuerza bruta. Es decir, fuerza bruta significaría ir probando con las X, metes una X cualquiera y ves si te da café. Bueno, café ahí tenían, a su vez, tenía que dar algo de 32 bits. En fin, era algo distinto, era lo mismo, solo que más grande, para evitar que se usase fuerza bruta. De hecho, ahí está lo interesante de este algoritmo. Y con este ejemplo más sencillo, pues espero que lo hayáis visto, porque es exactamente lo mismo. Y si domináis esto, espero que hayáis intentado resolver este ejercicio, bueno, este crack me, este serial me, antes de haber visto este tutorial. Si lo habéis conseguido resolver solos, podéis craquear bastantes programas que hay actualmente que se comercian. Que podáis no significa que lo hagáis, por supuesto. Sí, no, es que después llegan aquí amenazas de muerte y esas cosas. Bien, no, solo bromeando. Bueno, pues eso ha sido todo. En unos días subiré un nuevo vídeo, también de otro caso de programa comercial. Así que bueno, espero que os haya gustado. Suscribiros si queréis, darle a me gusta si queréis, comentar si tenéis dudas y sugerirme nuevos crackmes si eso os ocurren. Así que hasta la próxima.